31, del 10 al 31. La palabra de nuestro Dios dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Considera la heredad y la compra, planta viñas del fruto de su mano. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que vayan bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la hueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alaben en la puerta sus hechos. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Don José María Chávez, un prócer mexicano, el padre del estado de Aguascalientes, fue fusilado durante la intervención francesa y escribió antes de su ejecución una sentida carta de despedida a su esposa. En esta carta, don José María Chávez decía, entre otras cosas: querida esposa, ¿qué podría decirte en estos últimos momentos? Que la mano poderosa del Omnipotente, que rige los destinos del mundo, dispone de mi vida como suya, y que pague yo con ella las graves faltas que he cometido en el cumplimiento de mi deber. Pero esa inmensa providencia jamás abandona a los desvalidos y velará por todos ustedes. Acógete a ella y espera en su misericordia y confía. Yo muero por haber intentado defender la independencia de mi patria. No creo haber cometido ninguna falta, mas si así fuere, Dios me perdonará. A Él me acojo. Amada esposa, tú has sido siempre el bálsamo y el consuelo en todos mis trabajos. Sé ahora más que nunca la mujer fuerte de las Escrituras. Esta carta, hermanos, es un claro testimonio de la poderosa influencia que la Biblia tuvo sobre algunos liberales del siglo XIX en nuestro país, pero en lo personal me enfrentó a una pregunta ineludible: ¿quién es la mujer fuerte de las Escrituras? Reina Valera 60 no utiliza ese nombre, pero es obvio que la mujer fuerte de las Escrituras no es otra que la mujer virtuosa de Proverbios 31. Dicho texto presenta como un acróstico el perfil de la mujer de Dios. Es verdad que Dios ha creado a cada mujer con sus propios rasgos y sus propias particularidades, pero también es cierto que ha establecido en su palabra un perfil para toda mujer creyente. Veamos cuál es ese perfil. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar el hecho de que cuando tuvimos nuestro primer pastorado en Michoacán, tuve la bendición de conocer al hermano Luis Ríos, que ahora está con el Señor. Era un hombre rústico, se dedicaba a la construcción y eventualmente se dedicaba también al comercio, pero era un hombre rudo y sin embargo era un hombre muy interesante. No fue un solo día de su vida a la escuela y aprendió a escribir solo. Decía que tomaba las cajetillas de cerillos y copiaba, dibujaba las letras, hasta que alguien le dijo: ya sabes escribir, ¿qué dice aquí? Aquí dice cerillos, y preguntaba, bueno, cuál letra, y aprendió así. Era un hombre inteligente. Después
a pesar de ser un hombre que se dedicaba a la construcción, era un hombre muy culto y me introdujo en la literatura de los autores liberales del siglo XIX. Me prestó un libro de Ignacio Manuel Altamirano, una recopilación de su obra, en donde Altamirano menciona este caso de don José María Chávez. Él fue el padre del estado de Aguascalientes, y cuando los franceses invadieron México, él formó un escuadrón de voluntarios, los lanceros de Aguascalientes, que fueron a Jerez, a la hacienda de Malpaso, a enfrentar a los franceses. Fue derrotado, fue tomado prisionero y lo juzgaron en un pretexto legal para asesinarlo. Lo fusilaron y escribió esta carta de despedida a su mujer, diciéndole que confiara en la misericordia de Dios, porque ese Dios lo iba a perdonar a él. Decía: acógete a él, dice, yo sé que Dios me perdonará. No dejaba, hermanos, de conmoverme este texto, porque veía la fe de un hombre que enfrentaba el día más duro de su vida, y lo hacía con la seguridad de que el Dios en que creía lo iba a acoger. Pero habla de la mujer fuerte, de la mujer virtuosa, anima a su esposa a que lo sea, y le recuerda este pasaje de la Biblia a esa mujer y a cada mujer creyente, que el perfil de la mujer de Dios tiene cuando menos 3 rasgos. Es un pasaje bastante amplio, pero podemos resumir las ideas en 3. Primero, el texto nos habla de que la mujer ideal se caracteriza por su piedad. Si nos fijamos, hermanos, la interpretación judeocristiana ve este pasaje como un apasionado himno a la mujer completa. Lo ve como una alabanza a la mujer de Dios. ¿En qué consiste la virtud que tanto alaba este canto? Esto nos lleva a las definiciones. Por virtud debemos decir, entendemos las cualidades del alma o del cuerpo que adornan o ennoblecen a su poseedor. Sin embargo, en este texto el adjetivo proviene de un término hebreo, la palabra hayil, que se usa 243 veces en el Antiguo Testamento con diversas traducciones. Ejemplo de estos que encontramos en Deuteronomio 8:17 y en Ruth 2:1, que describe a las riquezas materiales. En 1 Samuel 14:48 a las fuerzas armadas. En Proverbios 31:29 y Ruth 3:11 define a la calidad moral. En tanto que en Proverbios 31:29 y Ruth 3:11 describe, hermanos, a esa fuerza moral. Y ahora entendemos por qué las primeras palabras que Boaz le dijo a Ruth cuando la conoció fueron: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Se supone que Boaz era un hombre, en el mejor de los casos, maduro. Ruth era una joven viuda moabita que había llegado a la tierra de Israel por voluntad propia. Había perdido a su marido y su suegra le había dicho que se volviera a su casa y a su familia, y la mujer pronunció una de las palabras más hermosas que encontramos en el libro de Ruth: no me pidas que te deje ni me aparte de ti, a donde quiera que fueres iré yo, donde morares moraré yo, y donde murieres allí seré enterrada yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Obviamente las palabras de Boaz no representaban un mero cumplido que sería comprensible en el marco del cortejo. Es preciso recordar que un reclamo universal de todas las mujeres del mundo, incluida mi esposa, es que los hombres, hermanos, no solemos decir a la esposa o a la mujer lo que le decíamos durante el cortejo. Y por eso, hermanos, se cuenta aquella historia de la mujer que le reprochaba al marido diciéndole: nunca me dices que me amas. Y el marido le dice: te lo dije hace 25 años cuando nos casamos, si cambio de parecer vas a ser la primera en enterarte. Hermanos, la verdad es que esto es cierto, pero el elogio de Boaz
era un reconocimiento a quien, según la Biblia, era todo un modelo de piedad. Por piedad entendemos, hermanos, la dedicación al servicio a Dios, la total consagración de la vida al Señor. Esta es la actitud cimentada en el temor reverente que en el Nuevo Testamento pasa de antemano por la unión con Cristo, como San Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Así pues, ya que Ruth empieza a evidenciar su piedad por sus palabras, al menos Boaz lo reconoce, toda mujer virtuosa lo hace también de la misma manera, y por eso Proverbios 31, 26 dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Qué significa ley de clemencia? La palabra Torat Emet, ley de clemencia, significa la norma de la gracia, la norma de la benignidad. Significa que al abrir su boca la mujer de Dios debe usar palabras sabias, pero también palabras bondadosas. Hay palabras afectuosas sin sabiduría que pueden convertirse en complicidades. Recuerdo haber visto un video de un joven delincuente argentino que fue abatido por la policía, y alguien fue al funeral de este hombre y la mamá estaba llorando a su hijo diciéndole, fuiste un gran delincuente, le decía. Era el elogio que le estaba diciendo. Es evidente que había amor en sus palabras, pero no había sabiduría, de ninguna manera. Entonces, dice la palabra del Señor que no solamente abre su boca con palabras de amor, sino también con palabras de sabiduría. Pero por el otro lado, palabras sabias sin amor generan desánimo y amargura. De modo que, habiéndonos creado Dios para las relaciones, nos proveyó con el habla, con la palabra, un poderoso recurso con el que podemos ser bendecidos y ser bendición. Tan poderoso es este vínculo que Salomón dijo en este mismo libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero la mujer ideal, la piedad no se limita a las palabras, exige cada aspecto de su ser y de su obrar, cosa que es subrayada por Boaz cuando dijo a Ruth, he sido informado detalladamente de todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu marido. Su piedad fue finalmente recompensada, pues la tradición judía dice que cuando le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, el Señor respondió, no has perdido nada por renunciar a la realeza moabita, he aquí el reino es tuyo en este mundo y en el venidero también. En la tradición judía, Ruth era una princesa, cosa que es difícil ver en la Biblia, pero a final de cuentas así la reconocen los judíos. Pero no termina allí. En el judaísmo Ruth recibe un título, se le llama la madre de la realeza, la madre de los reyes, porque todos los reyes de Israel emergieron de su simiente, de su, ¿qué fue? Bisnieto David. Surgiría la realeza hebrea, dando memoria a la fidelidad de una mujer extranjera. Según esa tradición, Ruth era una princesa moabita, pero aún si eso fuera verdad, era hija de uno de los 7 pueblos malditos de la Biblia. Si usted recuerda, el libro de Deuteronomio capítulo 32 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, no entrarán ni en la 10ª generación de ellos, no entrarán para siempre. Pero bajo la influencia de su suegra, Ruth llegó a conocer y amar al Dios de Israel. Así es que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cifraba la profesión de fe en el Dios único y verdadero. Perdón, hermano Sergio, hermana Mari Carmen, pero esto me recuerda el testimonio de mi hermana. Mi hermana dice, cuando yo conocí a mi marido, dice, me impactó, era diferente. Después supe que era protestante.
Dice, obviamente no le agradaba mucho a mi familia eso. Dice, pero cuando conocí a mi suegra, dice, mi esposo me atarantó, dice, la que me remató fue mi suegra. Dice, un testimonio de una mujer de fe. Mi hermana ni la conoció. Y dice, cuando yo la conocí, yo no sabía que era parapléjica. Estaba sentada allí hablando con todo el mundo, con una alegría. Y cuando trataban de alentarla por sus males, decía, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las bendiciones de Dios, vamos a hablar de las cosas buenas de la vida. Dice la hermana Mari Carmen, el testimonio de mi suegra fue decisivo en mi conversión. Para aquellos que dicen que las relaciones con los suegros no necesariamente son buenas, si esto fuera cierto, hay honrosas excepciones. Y en la palabra de Dios encontramos que la influencia de una suegra fue decisiva para la conversión de esta mujer moabita. Hay una segunda enseñanza en esta porción. La palabra de Dios nos enseña que la mujer ideal, la mujer de Dios, se caracteriza por su fuerza moral. La tradición judía honra la memoria de Ruth llamándola la madre de los reyes y deriva de su experiencia todos los principios aplicables a la conversión a la fe de Israel, lo que ellos llaman aún Giur. Así que su inefable y su inmutable fidelidad a Noemí, al permanecer a su lado en tiempos de angustia, anunciaba la lealtad a una familia y a un pueblo del cual vendría el Mesías. Si la fidelidad es inestimable en toda relación, lo es mayormente en el matrimonio, por ser esta una relación basada justamente en la confianza. Hace 8 días, hermanos, estuvo de visita una pareja muy interesante, los hermanos Ponce. El hermano Ponce, Sebastián, es un hombre mexicano, se casó con una mujer salvadoreña y fue una plática interesante porque le dije a la hermana Ponce, le digo, hermana, cuando yo estudié en el seminario hace más de 40 años, había chicos de Centroamérica en el seminario, en Lomas Verdes, porque Centroamérica estaba en guerra civil, y ellos decían con añoranza, ¿cuándo nuestros países serán como México? Le digo, ahora los mexicanos decimos, ¿cuándo nuestros países serán como El Salvador? ¿Cuándo tendremos un presidente así? ¿Cuándo seremos como Guatemala, que juzga a expresidentes corruptos? Y la hermana obviamente se sentía satisfecha y dice, algún día. Bueno, lo interesante es que el hermano Ponce dice, hermanos, tuve problemas con epilepsia un tiempo. Dice, y Dios me sanó. Dice, después con cáncer. Dice, en varios órganos. Dice, y va en retroceso. Dice, Dios está obrando en mi vida. Y a mí me conmovió ver la fe de ese hombre, pero me conmovió más ver el amor de su mujer. Hay mujeres que dicen, ¿sabes contar? No cuentes conmigo. Dice mi hermano Toño, que una vez, dice, me contuve de golpear a un tipo ahí en el hospital, dice, porque estaba inconforme porque pues le habían quitado un pecho a la mujer y el marido estaba furioso porque así para qué le servía, así para qué la quería, o sea, para ese hombre esa mujer era un pedazo de carne. Y decía el hermano Toño, tuve que contenerme, dice, y hablarle y decirle, oye, tu mujer es más que un pedazo de carne, ¿cómo puedes estar preocupado por eso? Y no por ella y por su vida. Me conmovió a los hermanos Ponce porque vi una pareja y se lo dije a la hermana. Le dije, hermana, usted sí se tomó en serio aquello de la salud, de la enfermedad, de lo próspero, en lo adverso, hasta que... Sí, dice, sí. Dice, yo le pedí a Dios este marido y cuando me lo dio, yo dije, vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Mayormente en el matrimonio, que es un vínculo basado precisamente en la confianza. En porciones narrativas del Antiguo Testamento, la palabra Hayil, que se traduce como virtuosa, aquí en Proverbios 31:10 describe a las fuerzas armadas, a los hombres valientes, pero en 31:10 describe la fuerza moral y espiritual de la mujer. La experiencia y la Biblia nos enseñan que nuestras luchas no solamente se refieren a situaciones de violencia
entre seres humanos, sino también la lucha con situaciones que demandan de nosotros integridad, que demandan, que absorben nuestra energía. Y por eso, aunque es verdad que Dios ha creado al hombre con mayor fuerza física, que nos ha creado con mayores masas musculares, a la mujer la creó con mayor fuerza moral. Otra vez, es una vergüenza que en este país el 30% de las familias sea sostenido por mujeres. Mujeres que son padre, que son madre, y en muchos casos con resultados brillantes. Hermanos, con hijos profesionistas, con gente de bien. Y uno puede decir: Señor, gracias por estas mujeres que se echaron al hombro la vida y pudieron sacar adelante a sus seres amados. Lo cierto es que si Dios nos creó con mayor fuerza física, las mujeres con mayor fuerza moral, pero aún así el apóstol San Pedro dice: deben ser tratadas como vaso frágil. Dicha fuerza solo puede desarrollarse obviamente en la dependencia de Dios. La liada, la conflictiva interacción entre los géneros en un mundo dominado por los hombres, las complejidades del matrimonio, los desafíos de la maternidad, los problemas morales que la biología cobra más caro a las mujeres, la cada vez más frecuente necesidad femenina de ser sostén económico del hogar, los retos del divorcio, de la viudez, el creciente afeminamiento de los hombres que renuncian de facto a sus roles de liderazgo familiar, hacen imperativa la fuerza moral del llamado sexo débil. Ahora resulta claro por qué las vestiduras de la mujer virtuosa son la fuerza y son el honor. Esa fuerza es obviamente el poder espiritual que le hace prevalecer sobre las circunstancias de la vida, en tanto que el honor, que significa también gloria, majestad, hermosura, y que por cierto es un atributo divino, es un fruto y es un reflejo de la comunión con Dios. Es un don divino, pues la belleza perfecta, que no necesariamente es física, solo existe cuando Dios la concede, según Ezequiel 14:16. Ya David reconocía que el Señor es la fuente del poder del creyente. Me ceñiste con fuerza para la batalla, decía en Salmo 18:29. Y el profeta Zacarías decía que Dios no salva con fuerza ni con ejército, sino con su espíritu. Esa fuerza es la fuerza del espíritu, por lo que las tareas y los retos de la mujer demandan de una dependencia absoluta de Dios, de la dirección del Espíritu Santo. Fray Luis de León, un poeta místico español que tradujo el libro de Proverbios 31 y escribió una obra llamada La Perfecta Casada. Tradujo varios textos al español y casi le cuesta la hoguera. Fue procesado por la Inquisición, estuvo más de 4 años en la cárcel, y cuando finalmente vieron que no había nada que perseguir, además de que era un hombre brillante, tuvieron que soltarlo. Volvió a su clase y se puso delante de sus alumnos y les dijo: bueno, el día de ayer dijimos, hayan pasado 4 años y medio, pero el hombre seguía con el dedo en el renglón. En La Perfecta Casada dice: como el vestido ciñe y rodea todo el cuerpo, así toda ella, toda y por todas partes, ha de andar cercada como una vestidura y un valor agraciado y una gracia valerosa. Una psicóloga argentina, Edith Kingore, dice lo mismo de forma más simple. La mujer no es la única influencia moral en la sociedad, pero sin duda es una influencia muy poderosa. La mujer tiene un instinto innato de nutrir, de proteger, de cuidar, de educar a quienes se encuentran en su alrededor, particularmente los niños. Como madre ofrece un ambiente sano y saludable en el hogar y se preocupa por el bienestar de los integrantes de la familia. Es en el hogar donde la mujer tiene la influencia más grande
dado que enseña a sus hijos los principios que serán las normas al interactuar con la sociedad cuando los hijos salgan al mundo. Estos valores los protegen de las decisiones que tendrán que tomar una vez fuera, dice los padres, una vez fuera de los padres protectores de la familia. Y esto es cierto, hermanos. No es la única influencia, desgraciadamente. Hay otras influencias muy poderosas, pero sigue siendo una influencia decisiva. También es cierto que enseñar a los hijos con valores altos puede hacerlos un tanto disfuncionales en el mundo real. Van a entrar en conflicto con los valores empobrecidos del mundo, pero si esos valores que han recibido los mantienen, a la larga los van a hacer prevalecer en sus relaciones, sean personales, laborales, emotivas, etcétera, etcétera. Así es que, hermanas, Dios les ha dado una gloriosa tarea. Hay una tercera y última idea en este pasaje, y es que el texto nos enseña que la mujer ideal se caracteriza también por su buen testimonio. El día de su matrimonio, Boaz recibió una bendición del pueblo. Ellos le llaman una veracá. El Señor haga que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y Lea, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Ruth 4:11. Ilustre, que es otra traducción de Jayil, alude al buen hombre, al buen testimonio. El buen hombre es un patrimonio cuyo valor trasciende o se manifiesta en las propias palabras de Salomón. Aquí en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 22, dice que de más estimes el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que el oro y la plata. Hace algunos años mi hija Share fue a un CONAGEBA, Congreso Nacional de Jóvenes y Estudiantes Bautistas, a la ciudad de Puebla, y dice que cuando se estaba inscribiendo le preguntaron su nombre, Shareni Garay Alarcón, y la persona que le estaba inscribiendo le preguntó: Alarcón, ¿qué es usted del pastor Alarcón? Y le dice mi hija: era mi abuelo. Y dice: y yo vi que la actitud de esa persona cambió conmigo. Dice: me dio un trato, dice, yo sabía que era por mi abuelo, por el testimonio de mi abuelo, por el ministerio de mi abuelo. Dice, pero me dio un trato diferente. Dice, y me di cuenta que ahora tenía que cuidar un buen hombre. Dice, el buen hombre de mi abuelo. Dice, no quedar mal. Dice, porque alguien estaba recordando, a pesar del paso de los años, estaba recordando su testimonio. Salomón lo dijo hace 3000 años: de más estimes el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que el oro y la plata. En un tiempo donde todo parece tener precio, donde las personas parecen valer por lo que tienen, debemos recordar que el buen hombre vale para Dios, quien es el juez supremo de nuestras acciones. Vale para nosotros mismos cuando nos da libertad de conciencia, y vale también para la instrucción y edificación del prójimo. Sintomáticamente, la conducta de la mujer virtuosa es descrita con 22 verbos hebreos, y tal vez por eso en la tradición judía se dice que la mujer virtuosa es una alegoría del sábado, de la ley, del alma, incluso de la Shekhinah, es decir, de la presencia divina, contra la idea de que la mujer debe quedarse en casa. Y debo decir, hermanos, que en los últimos años de nuestra convención regional ha sido contaminada por una corriente de neofundamentalismo muy peligroso, en donde les dicen a las chicas: no estudies, tienes que ser una buena esposa y una buena madre, te vas a quedar en tu casa. Y obviamente ha habido reacciones, especialmente de las chicas de nuestra iglesia, que dicen: no, espérame, o sea, es al revés. Entre más educados seamos, entre más numerosos seamos, más difícil va a ser para el mundo ignorarnos. Es al contrario, si Dios te da la bendición de ser madre y esposa, qué bueno, pero no está peleado con el hecho de que hagas una carrera y Dios te bendiga a través de ella. Bueno, hermanos, si usted va a la palabra de Dios,
va a encontrar que la mujer virtuosa compraba, vendía, era nave de mercader que iba, traía, hacía cintas, proveía al cananeo, de todo esto al comerciante, etcétera, etcétera. Contra esa idea, la mujer virtuosa parece ser una mujer emprendedora, administradora de negocios, no teme que las uñas se le llenen de tierra, compra, vende, es proveedora del comercio, etcétera. Y por eso una mujer preguntó, si la mujer de Proverbio 31 hacía todo eso, ¿qué hacía su marido? Bueno, la misma mujer dice, se sienta con los políticos en la plaza, ahí está platicando con ellos. Las evidentes dotes de liderazgo de la mujer virtuosa, sus extraordinarias capacidades, su incansable laboriosidad, nos enfrenta a una pregunta ineludible. ¿Es realmente un modelo para toda mujer creyente o es una mera idealización? Si es un modelo universal, ¿por qué, pueden decir algunos, tan pocas mujeres parecen ajustarse a ese modelo? ¿Por qué, incluso haciendo sus mejores esfuerzos, no ven que se cumpla Proverbios 31 cuando dice, se levantan los hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba? A pesar de cualquier objeción, este es el paradigma para la mujer de Dios. Lo es si hemos de creer al apóstol San Pablo, quien dice que todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito por causa de nosotros y para nosotros. Romanos 15:4. Con todo, alguien podría objetar que aún así son demandas demasiado exigentes o que es un parámetro masculino escrito por hombres para las mujeres, y que en la Biblia no hay un parámetro semejante para los hombres. Pero la verdad es que sí lo hay. Lo encontramos en el Salmo 30, lo encontramos en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, etc. ¿Por qué entonces tan pocos cristianos, hombres y mujeres, parecen ajustarse a sus respectivos modelos? Porque ambos parámetros establecen la necesidad de el auxilio del Espíritu Santo, la fiel obediencia al Señor y la complementación que solamente se encuentra en la ayuda idónea. En síntesis, ¿cuál es la razón por la que la mujer de Dios debe ser así? Los sabios de Israel dicen que hay 3 motivaciones para leer la ley, motivaciones que se aplican a todo deber piadoso. Ellos dicen, hay personas que estudian la palabra de Dios para adquirir honor. Hay quien lo hace buscando algún mérito y hay quien lo hace simplemente porque Dios lo quiere. La mujer de Dios debe ser así, simplemente porque Dios lo quiere y porque Dios lo hace posible. Como conclusión, contra la actual tendencia a homologar los géneros, la palabra de Dios sigue llamándonos a desarrollar roles complementarios. Hoy hablamos de la mujer de Dios, y para los sabios de Israel existe tal proximidad entre los atributos de la ley y las virtudes de la mujer, que dicen, de la misma manera como Dios dio la ley con 22 letras, así alaba a la mujer virtuosa con las mismas 22 letras. Este pasaje es un acróstico. Empieza por cada una de las consonantes, termina con la última de ellas, como un himno que elogia a esta mujer. También dicen, cualquiera que se casa con una mujer virtuosa es como si hubiera observado toda la ley de principio a fin. Esta es la razón por la cual el canto de la mujer virtuosa fue escrita con todo el alifato. Hermanos, hay un dicho en nuestra cultura que afirma que el hombre se conoce por la mujer que elige. Y cuando vemos hombres que eligieron buenas mujeres, buenas esposas, buenas madres, mujeres creyentes, leales, fieles, qué bendición. Y entiendo por qué los judíos dicen, el que escoge una buena esposa con una mujer virtuosa es como si hubiera cumplido toda la ley.
porque va a tener allí alguien que le ayude. Algo interesante, hermanos. Una traducción literal del pasaje, haré ayuda idónea a él. Una traducción literal es, haré ayuda idónea contra él. La complementariedad solo se encuentra en la oposición. Usted parte una naranja y solo se complementa cuando se enfrenta una cara con la otra. Un rabino, Yonah ibn Yonah, decía, la Biblia dice, haré ayuda idónea contra él, porque si el hombre es digno, su mujer le ayudará. Si es indigno, su mujer estará contra él. Y es cierto. Bueno, más allá de alegorías, este himno canta a la mujer ideal. Aunque es poesía, no contiene una mera idealización, sino la vocación, a la que Dios quiere llevar a toda mujer fiel. Pero este llamado no se limita a ellas. La palabra de Dios nos sigue nos sigue llamando para ser bendecidos y para ser bendición, para ser mutua ayuda idónea. Es la razón por la que Bonhoeffer decía, el matrimonio es más que el amor del uno por el otro. En el amor usted ve el cielo de su propia felicidad, pero el matrimonio lo coloca en un puesto de responsabilidad con el mundo y con la humanidad. Su amor es una posesión privada, pero el matrimonio es más que algo personal. El matrimonio es una posición y un cargo. A pesar de los enormes desafíos que entraña, en Cristo esta disposición se lleva hasta las últimas consecuencias. Así que somos llamados a ver y a vivir el matrimonio como Cristo ve a su iglesia. Él nunca se dará por vencido con nosotros. Él jamás abandonará. Él jamás se divorciará de su iglesia. Alguien dijo de esto, el matrimonio visto con una visión a largo plazo tiene la convicción de que nada ni nadie podrá separarnos, que lucharemos juntos contra cualquier obstáculo que se nos presente, que si el barco hace agua haremos el achique, que definiremos nuestras metas personales para cuando se salgan de la línea, que compartiremos el liderazgo en el mantenimiento y renovación de nuestro matrimonio, que si observamos que nuestro matrimonio se está anquilosando, que haremos los cambios necesarios, que si peleamos poco o peleamos mucho, aprenderemos a pelear mejor, que aceptaremos las debilidades que el otro no pueda cambiar y cuidaremos el uno del otro hasta que seamos ancianos. Esta clase de compromiso no se hace una sola vez, se hace una y otra vez a lo largo de la vida. Nos aferramos a ello durante las oscuras noches del alma que ocurren a casi todas las parejas, en aquellos momentos en los que nos cuesta sentir amor, pero la promesa nos mantiene unidos. Una vez más, hermanos, un pasaje hermoso. Cuando don José María Chávez sabía que iba a morir, le dijo a su esposa, sé ahora más que nunca, la mujer fuerte de las Escrituras, no pedía nada, sabía lo que estaba diciendo. Decía, no creo haber cometido errores por defender la independencia de mi patria, pero si así fuere, Dios me perdonará. A Él me acojo. Qué fe. Y qué himno tan glorioso, como la vocación a la que Dios llama a sus siervas. Hermanas, Dios les bendiga. Dios las siga usando. Dios siga bendiciéndolas para que sigan siendo bendición. Las admiramos, las respetamos, las amamos. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar un hermoso canto que cifra la vocación a la que llamas a tus siervas.
y en la que nos llama, Señor, a colaborar para que puedan alcanzar el estándar que tú estableces, como el nuestro propio. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén. Voy a suplicar a los hermanos que recogen las ofrendas, pasen por favor para hacerlo.